El tema que se va a considerar en esta ocasión corresponde a integrales de línea. Para poder abordar este tema de la mejor manera posible, pensemos por un momento en el siguiente caso. Aquí tenemos una pregunta interesante. Nos está diciendo esto: ¿cómo calcularías la masa del muelle en forma de hélice circular conociendo la densidad? Para darnos una idea geométrica de esto, aquí tenemos precisamente este esquema. Sería apropiado pensar en esta pregunta porque la respuesta a esta pregunta nos permitirá poder abordar de la mejor manera posible el tema en cuestión, que corresponde a las integrales de línea. A ver, tomando en cuenta esta figura, entonces, observemos un pequeño problema. En este problema nos está indicando lo siguiente. Dado un resorte, como en la figura, aquí podemos observarlo. Se pide hallar la masa del resorte, que tiene la forma de una hélice circular, y la curva que describe justamente este hecho es la que tú observas aquí. El único detalle está en que el parámetro t varía entre 0 y 6pi. Y también te dan información sobre la densidad del resorte. La densidad del resorte denotada por ρ es una función, que en este caso es de la forma 1 más z. Si observamos aquí, lo que te están pidiendo es la masa del resorte, pero para eso estás conociendo justamente la función que describe esta curva, la forma de esta curva, que en este caso representa una curva en el espacio. Bueno, para poder hablar de las integrales de línea o la aplicación de las integrales de línea, involucra la solución de problemas de esta naturaleza. Por eso es que en esta sesión de clase se va a cumplir el siguiente objetivo. Lo que se va a hacer es aplicar las integrales de línea en el plano y en el espacio, argumentando e interpretando los resultados obtenidos. Y la forma como se va a desarrollar precisamente esto es de la siguiente manera. Lo primero que se hará es hablar de las curvas paramétricas en el plano. Después se va a hablar de la ecuación vectorial de una curva en el plano. Segundo, se hablará de las integrales de línea en el plano y en el espacio. Empecemos hablando de la curva paramétrica en el plano. Para hablar de la curva paramétrica en el plano vamos a leer lo siguiente, mira. Consideremos una partícula que se desplaza describiendo una curva C en el plano. Supongamos que aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Y tenemos aquí una partícula que al momento de desplazarse genera esa trayectoria curvilínea. Ahora, consideremos también f y g, donde f y g son dos funciones continuas definidas en un intervalo, que son su conjunto de R. Entonces se puede describir el movimiento de la partícula especificando sus coordenadas x, y como una función del tiempo. Es decir, ya tenemos justamente esta trayectoria curvilínea que describe el comportamiento de una partícula. A esta trayectoria curvilínea, bueno, es la curva, la llamamos C. Ahora, cada punto de esta trayectoria se representa por este par de la forma f de t, g de t. Bueno, a estas ecuaciones que describen el comportamiento de la partícula se las conoce como ecuaciones paramétricas. Paramétricas porque dependen de un parámetro t. Dependen de un parámetro t. Entonces, gráficamente podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos el intervalo en el cual el parámetro t empieza a tomar valores. De aquí, a partir de esto, se obtiene esta curva. Lo primero que tenemos que hacer para poder hablar de las integrales de línea es parametrizar la curva. En este caso, esta curva está siendo parametrizada por estas ecuaciones paramétricas. A ver, veamos ejemplos de cómo parametrizar curvas. En este caso, mira, para poder comprender mejor esta parte de parametrización, lo que te está indicando es lo siguiente. Graficar la siguiente curva C1.
Y las ecuaciones paramétricas de esta curva son de la forma x igual t cuadrado, y igual t al cubo, donde el parámetro t varía entre -1 y 2. Bueno, como aquí te están dando los valores del parámetro t, la idea básica es tabular. Tabulamos algunos valores. En este caso para t consideramos -1, 0, 1 y 2, mientras que para x sus respectivos valores cuando se reemplazan. Por ejemplo, si reemplazamos estos valores de t en x, vamos a tener 1, 0, 1, 4. Si reemplazamos estos valores del parámetro t en y, vamos a tener estos valores, -1, 0, 1, 8. Lo único que se tiene que hacer aquí es reemplazar nada más, reemplazarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el punto 1 menos 1 en x1 y menos 1, está por aquí, mira, x1 y menos 1. x0 y 0 está por aquí. El punto 1, 1 está por aquí. El punto 4, 8 está por aquí. Si observamos, empezó aquí en -1, va hacia aquí y luego sigue este comportamiento. Y eso es lo que nosotros vamos a colocarlo. Bueno, sigue este comportamiento. Y aquí tenemos el desplazamiento de la partícula. Observemos un ejemplo también parecido para poder ver esto, ¿ya? A ver, tenemos ahora este segundo ejemplo. Te pide graficar la curva C2. Las ecuaciones paramétricas de la curva C2 son de la siguiente forma. X igual t cuadrado, y igual t cubo menos 3t, donde el parámetro t varía entre -2 y 2. De manera similar, tabulamos algunos valores particulares para el parámetro t. Estos valores los reemplazamos aquí en las ecuaciones paramétricas. Si reemplazamos en x, vamos a tener estos valores. Si reemplazamos en y, vamos a tener estos valores. Lo que se hace ahora tan solo es colocar estos pares ordenados en el plano. Por ejemplo, 4 menos 2 en x4 y menos 2, más o menos está por aquí, x4 y menos 2. Luego x1 y2, x1 y2, x1 y2. Luego el punto 0, 0. Luego el punto x1 y menos 2, x1 y menos 2. El otro punto x4 y2, x4 y2. Ahora, lo único que tenemos que hacer es unir cada uno de estos puntos. Empezamos con esto, x4 y menos 2. x4 y menos 2, estamos aquí. Luego de ahí vamos a x1 y2. A x1 y2. Desde aquí vamos por aquí. Luego vamos 0, 0. Más o menos por aquí, pues, ¿no? Después vamos a 1 menos 2. A 1 menos 2. Y luego vamos a 4, 2. 4, 2. Aquí está la forma como tiene que seguir. Bueno, tenemos entonces estas ecuaciones. Y de aquí se desplaza a este otro punto. Claro, tenemos un comportamiento de la partícula. Entonces, mira, ya hemos visto cómo funciona precisamente las ecuaciones paramétricas. Lo que nosotros queremos hacer ahora es ver
cómo utilizar estas ecuaciones paramétricas para poder definir las integrales de línea. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia. En primera instancia. De manera similar como esos ejemplos, en su forma general podemos tener lo siguiente, mira. Tenemos aquí una curva, la curva C. Esta curva C lo parametrizamos, hacemos que dependa de un parámetro t, lo cual implica que las funciones que generan este conjunto de puntos dependan del parámetro t. Entonces esta curva R se escribe justamente en términos del parámetro t. Lo primero que tienes que hacer es parametrizar la curva. Bueno, ahora sí, tomando en cuenta esto, vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir las integrales de línea. Aquí está la diapositiva que tiene la integral de línea. Te estaba comentando, mira, nos dice lo siguiente. Si f es una función continua en una región D, supongamos que es un subconjunto de R2, que contiene esta curva suave. Hay que tomar en cuenta que esta curva está parametrizada. Depende del parámetro t, donde el parámetro t varía entre dos valores. Entonces la integral de línea de f a lo largo de C se define como el límite de esta sumatoria, como el límite de esta sumatoria, de estas pequeñas variaciones. Hay que tomar en cuenta que la integral de línea recibe esta notación, la integral de la función d de s sobre la curva C. Ahora, es cierto que tenemos esta definición para la integral de línea, pero en la práctica no se utiliza esta, sino se utiliza un resultado que me permite calcular la integral de línea. Y ese resultado que me permite calcularlo lo estamos observando aquí. Mira, la integral de la función de s sobre la curva, ojo, la curva tiene que estar parametrizada. Esta integral de línea se va a calcular en términos de una integral simple. Es la integral desde a hasta b, y fíjate, en lugar de los x y y tan solo reemplazamos las parametrizaciones. Y aquí justamente aparece la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las derivadas. De esta manera nosotros calculamos la integral de línea. Claro, en este caso es cuando la curva está en el plano. Pero ¿qué pasaría si es que la curva se encuentra en el espacio? El esquema también es el mismo. El esquema también es el mismo. Así es que no hay ningún problema, solamente agregamos una dimensión más aquí. Y eso lo observamos a continuación. Lo mismo, mira. En este caso, integrales de línea de curvas en el espacio. Supongamos que f es una función continua, en este caso definida en un subconjunto de R3, que contiene esta curva suave, x, y, z depende del parámetro t. Entonces la integral de línea de f a lo largo de la curva C se define como el límite de la suma de este producto. Nuevamente, la notación para la integral de línea es esta. Ahora, ¿cómo calculamos esta integral de línea? Hacemos uso de un resultado. El resultado me dice que la integral de línea de la función definida sobre la curva C se calcula como la integral de este producto, de la función evaluada, bueno, o en términos del parámetro t, y aquí justamente está
Esto representa el módulo o la norma correspondiente a la parametrización, que es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las derivadas de cada una de las parametrizaciones, de los componentes de la parametrización. Muy bien.